Continuamos con La Noche. Seguimos conversando en San Salvador con Denis Muñoz, es abogado y representante legal de Beatriz, una mujer que se debate, como lo planteamos en el programa, entre la vida y el aborto. Pero quiero preguntarle, señor Muñoz, por quienes dicen que Beatriz está siendo influenciada por intereses políticos para que lleve a cabo su aborto. Sabemos que en San Salvador hay sectores conservadores muy poderosos que quieren mantener la postura de la penalización del aborto. ¿Usted piensa que ella también está siendo manipulada por quienes quieren que la posición del país sea a favor del aborto? A ver, en ningún momento se está tratando con fines políticos esta historia, definitivamente. Beatriz no ha escogido tener lupus sistematoso, sistemático, ni una insuficiencia renal. Es evidentemente salvaguardar su vida y también, en todo caso, que se le respete su integridad física y psicológica como tal, y sin discriminación alguna. Ahora, el otro tema que hay que hablar también es, evidentemente, aquí no tiene que tratarse con un cálculo electoral o político este tema, por cuanto ella tiene su derecho de poder pedir un amparo para salvaguardar su vida y, sobre todo, respetar el hecho y velar por el niño de 3 meses que tiene. Yo pregunto, ¿quién se va a hacer cargo de este niño? Si alguna fundación o el gobierno como tal, evidentemente que nadie. Simplemente ella lo que quiere es vivir y quiere establecer. Y no estamos hablando de un cambio de legislación. Perdón, solo para terminar. No estamos hablando en ningún momento de cambio de legislación. Estamos en presencia de un caso en concreto que se llama un amparo o una tutela en donde tiene que reivindicar un derecho que le corresponde a Beatriz. El Salvador es uno de los países con mayores restricciones al aborto. Las mujeres que se lo practiquen pueden enfrentar penas hasta de 50 años de cárcel al imputársele cargos no solo por el procedimiento que está prohibido totalmente, sino por el delito de homicidio agravado. Vamos a revisar en este informe que también explica que para los médicos que lo hagan, la ley establece penas de hasta 12 años. Beatriz no solo está en riesgo de perder la vida. Bajo la actual legislación en El Salvador, tanto ella como los médicos que están dispuestos a practicarle un aborto terapéutico terminarían enjuiciados y purgando una larga pena en la cárcel. El Salvador hace parte de la lista de países de Latinoamérica que prohíbe bajo cualquier circunstancia el aborto junto a Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Chile. Desde el año 1998, cuando entró en vigencia el nuevo Código Penal en territorio salvadoreño, quedó eliminada toda posibilidad de interrumpir un embarazo con causa justificada, como salvar la vida de la madre, violación o deformidad del feto previsiblemente grave. La actual ley es más severa. El Código Penal contempla. Artículo 133. El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de 2 a 8 años. Código Penal El Salvador. Artículo 135. Si el aborto fuere cometido por médico, farmacéutico o por personas que realizaren actividades auxiliares de las referidas profesiones cuando se dedicaren a dicha práctica, será sancionado con prisión de 6 a 12 años. Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por el mismo periodo. Código Penal El Salvador. Ante estas implicaciones legales y el silencio del gobierno frente a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado salvadoreño haga una excepción en el caso de Beatriz, el equipo médico de la mujer teme proceder con un aborto terapéutico. En la actualidad, según datos de la organización Women's Link Worldwide, 19 mujeres en el país centroamericano están condenadas a prisión por haber abortado. A la mayoría se le ha procesado por homicidio agravado, delito con penas de hasta 50 años. En Nueva York, señora Marianne Mollman, asesora principal de política de Amnistía Internacional, revisando el caso de El Salvador y escuchando algunas organizaciones feministas, se destaca que algunas mujeres han sido condenadas hasta 30 años de prisión por haberse practicado un aborto, incluso otras han muerto recluidas. ¿Consideran ustedes que estas penas son injustas?
Nosotros consideramos que la penalización del aborto en cualquier circunstancia no solamente es injusta, sino que está en contra de los derechos humanos. Como vengo diciendo, que son las obligaciones que han aceptado El Salvador voluntariamente. Entonces, la obligación es la despenalización del aborto. En este caso concreto, es una cuestión de salvarle la vida a una joven mujer que quiere cuidar a su niño. O sea, la verdad es que no veo... yo creo que lo mejor lo ha dicho el señor que ha escrito, no se le puede pedir a una persona hacer lo que no puede hacer. Entonces, en este caso, está clara la respuesta. En el caso de las mujeres en la cárcel también es una injusticia, simplemente porque la penalización del aborto es una injusticia. Ahora, señora Mollman, y empiezan estas mujeres ante no querer evadir la ley o ante no querer cometer un delito a tomar diferentes alternativas. Ya lo contaba usted, como acudir a practicarse un aborto ilegal. Sin embargo, en un país tan pequeño como El Salvador, ¿pudiera presentarse la misma facilidad que en otros lugares de América Latina o incluso donde pueden acceder a esta flotilla que recorre por diferentes países, facilitándole a las mujeres que se apliquen este procedimiento? La verdad es que la única consecuencia de la penalización del aborto que yo he visto en los muchos países donde he hecho estudios es que se haga más caro el aborto, el procedimiento es más caro, entonces la mujer pobre accede a abortos en condiciones muy malas y las condiciones son peores. Entonces yo he hablado con mujeres que se han hecho abortos sin anestesia, que se han hecho abortos sin antibióticos, con unas infecciones que son muy graves. Y lo que a mí me queda claro, y yo le puedo decir eso como, yo he hablado con cientos de mujeres que se han practicado abortos en condiciones donde el aborto queda penalizado. Y lo que me queda claro es que ninguna mujer se embaraza para poder abortar. No es que una mujer se levanta a los 15 años diciendo, yo quiero tener 5 abortos en mi vida porque son tan agradables y este es el proyecto de mi vida, el proyecto reproductivo de mi vida. No es así. Una mujer aborta cuando necesita abortar y la penalización del aborto no hace que no lo va a hacer, simplemente va a determinar si es seguro o inseguro cuando lo hace. Yo he hablado con mujeres que están en contra de la despenalización del aborto y sin embargo que se han practicado abortos porque simplemente no pudieron tener a un bebé. Y he hablado con mujeres que están a favor de la despenalización del aborto y que se sintieron muy capaces de llevar un embarazo a cabo cuando no lo solicitaron o no le desearon desde el inicio. Entonces es un asunto muy complejo donde hay que fiarse de las mujeres. Las mujeres saben lo que hacen con sus cuerpos y además es la obligación del Estado de El Salvador. ¿Qué opina usted, señora Telma de Ata, representante de la Fundación Sí a la Vida? De que las mujeres, por supuesto que tienen derecho a su cuerpo, sin embargo, el feto, el bebé que llevan en su vientre no es su cuerpo. Se habla mucho de derechos humanos. En El Salvador la ley claramente dice de que todo ser humano tiene derecho desde el momento de la concepción. Entonces también entra en los derechos humanos. Es considerado persona desde el momento de la fecundación, de la concepción. Y en cuanto a derecho al cuerpo de la mujer, tiene todo el derecho a su propio cuerpo. Pero el bebé que lleva adentro no es su cuerpo. Y no se dice bajo ningún punto de que no se le puede dar el tratamiento que necesita la mujer, la condición, la enfermedad. Sin embargo, el bebé no es el que le causó el lupus o el que le causó el cuadro complicado médico que pasó en su embarazo anterior. Y la frase aborto terapéutico que se utiliza no es terapia porque no cura nada, no le va a quitar el lupus, no le va a quitar las condiciones del cuadro médico que se ha dicho de que Beatriz tiene, y por supuesto de que es de gran interés e importancia el bienestar y la vida de Beatriz, tanto como la de su hijo. Y hasta ahora lo que se maneja, nuevamente, es de que ella ya pasó las 20 semanas. Si ella
si ella se le presentara, porque cuando los médicos preocupados por su bienestar físico, su salud del hospital de maternidad, pusieron posibles complicaciones de que se podían presentar dado al historial médico de ella y la experiencia en su embarazo previo. Sin embargo, ella en este momento, Sí. si necesitara una intervención, inducirle un parto inmaduro, ya ha pasado, según lo que conocemos, las 20 semanas de gestación, y los grupos de médicos que la está atendiendo tendrían que actuar conforme Señora de Ata. Sí. Permítame, vamos a una pausa en el programa. Le seguimos preguntando a los televidentes esta noche su opinión a través de Twitter. La pregunta: ¿cuál derecho a la vida debe primar en este caso, el de la mamá o el del hijo? Respóndanos a las cuentas que aparecen en pantalla. Leemos los mensajes de algunos televidentes. Ángela Salazar nos dice: prima el derecho a la vida de la madre y la del hijo también. Nos escribe Natalia Botero, @NataliaBotero1, y dice: no se incurre en delito de aborto, sí a la continuación presenta peligro para la mujer, en este caso prima la vida de la madre. Esto es lo que nos escriben a esta hora. Continúen haciéndolo a través de las redes sociales. Vamos a la pausa, ya regresamos para nuestro bloque final en la noche. Ya regresamos con La Noche.